Somos BBA Law Group. Hoy les vamos a conversar sobre el estatus de protección temporal otorgado a los venezolanos, algunas de sus particularidades y algunos de los beneficios que otorga. Sí, bueno, ya lo hemos conversado antes, pero creemos que un breve video explicando los beneficios, su duración, quiénes pueden aplicar, quiénes no, es bastante prudente para nuestra comunidad venezolana. Es así. Entonces, bueno, ¿qué es el TPS? El TPS es importante que todo el mundo entienda que es un estatus de protección temporal que no lleva a la residencia permanente y tiene un tiempo establecido para solicitarlo de 180 días. Eso es hasta el 5 de septiembre. Nota importante, 5 de septiembre es domingo. Las aplicaciones tienen que ser recibidas antes del 5 de septiembre porque el domingo las oficinas de inmigración están cerradas. Así que procure enviar su petición, su solicitud antes del 5 de septiembre para asegurarse que sea recibida a tiempo. Sí, además mientras más tiempo tengan para hacerlo mejor, porque si lo van a hacer personalmente sin la asesoría de un abogado, cosa que siempre recomendamos que se asesoren con un abogado para pedirlo, puede ser que se equivoquen, les regresen el formulario y se les acorten los tiempos. Entonces es importante que planifiquen, revisen lo que tienen que hacer. Tenemos otros videos en asociación con Venezuelan American Airlines donde explicamos un poco, donde Adriana explica un poco qué se necesita para llenar las planillas de TPS y cuáles son algunas de las particularidades dependiendo de si la persona tiene otra nacionalidad, otra residencia y algunos otros detalles que son importantes para solicitarlo. Pero bueno, una de las preguntas más importantes es qué beneficios otorga el TPS y eso va a depender de cómo lo pidan. Sí, bueno, creo que primero el primer beneficio. Está bien, no importa. Ajá. El primer beneficio es que la medida de protección de estatus temporal hace que no puedan deportar a venezolanos que estén dentro de Estados Unidos y cumplan con los requisitos y hayan aplicado. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que usted puede estar sin estatus, aplicar al TPS y por esa razón, por haber aplicado, los Estados Unidos no va a poder deportarlo si su aplicación es aprobada. ¿Okay? Ese es el fundamento principal de este tipo de peticiones, sí, que las deportaciones están diferidas hasta mientras usted esté protegido por este tipo de solicitudes. Claro, y el TPS lo otorgaron en esta oportunidad por 18 meses, pero eso normalmente y lo alargan si las situaciones en el país siguen, que llevaron al TPS, siguen igual. Entonces, por ejemplo, hay países que tienen TPS desde 2001. Sí, tiene más de 20 años con TPS. Exactamente, y en general la mayoría de los TPS que hemos visto en los últimos tiempos, el más corto creo que ha sido como de 6 o 7 años. Países que han tenido TPS en el pasado son Haití, Nicaragua, Honduras, Siria, en fin, El Salvador. En fin, muchos de los países que tenían TPS expiraron o no lo renovaron durante el periodo de la última administración, pero todavía hay varios países que tienen TPS. Una cuestión importante también para los venezolanos es que los venezolanos ahora mismo cuentan con tanto el beneficio de DED, Deferred Enforced Departure, como el beneficio de TPS. Evidentemente que el TPS trae más beneficios, es un poco más sólido, por decirlo de alguna manera, entonces la mayoría de la gente que tiene la opción decide optar por el TPS antes de optar por el DED. Aquellas personas que hayan optado al DED antes de optar al TPS, igualmente pueden gozar de los beneficios del DED y acogerse al TPS. Por ejemplo, si la persona pidió el DED, pidió permiso de trabajo con el DED, puede usar el permiso de trabajo del DED cuando se lo aprueben, pedir su TPS y después, cuando se venza el permiso de trabajo del DED, pedir un permiso de trabajo con el TPS. Es importante, sin embargo, que manejen bien los tiempos para pedir los permisos de trabajo. Entonces, es importante que si pidieron un permiso de trabajo para el DED, entiendan que en algún momento van a tener que pedir un permiso de trabajo para el TPS y que tienen que calcular bien los tiempos, porque si bien un permiso de trabajo enviado a inmigración dentro de los tiempos reglamentados otorga una extensión de 180 días, de facto el DED y el TPS no están en la misma categoría de permiso de trabajo. Entonces tienen que pedir el permiso de trabajo del TPS con tiempo para que puedan empezar a trabajar con ese permiso de trabajo antes de que se les venza el permiso de trabajo del DED.
Entonces, creo que también quizás debimos haber empezado con eso, es la diferencia entre el TPS y el DED. El DED es una medida también temporal de protección a venezolanos que fue dictada en este caso por Trump, como señaló Diego, en enero. El requisito para poder estar amparado por el DED, al contrario del TPS, es que nada más tienes que haber estado dentro de Estados Unidos antes del 20 de enero y permanecer a partir de esa fecha. Esto no tiene una aplicación per se como sí la tiene el TPS, no hay una aplicación para estar amparado al DED, solamente ser venezolano y estar dentro de Estados Unidos antes del 20 de enero te hacía ser beneficiario de esta medida. ¿Qué pasa? Esta medida, como no tiene un registro, lo único que implica es que no hayan deportaciones forzosas de venezolanos a partir de esa fecha y por 18 meses. Es decir, no tiene un registro, le aplicaría a cualquier persona que cumpliera con el requisito de haber estado acá. Al contrario del TPS, que como menciona Diego, es mucho más sólido porque sí hay un registro, sí hay una aplicación y sí queda como una constancia anti-inmigración que uno aplicó a algo. Por eso es que el TPS sí da un estatus migratorio temporal y el DED no lo da. El DED simplemente nuevamente es una medida de protección temporal para las deportaciones, que permite también presentar o solicitar un permiso de trabajo, pero que ese permiso de trabajo solamente va a tener una vigencia por la duración del DED. Ahora, como tenemos el TPS, es muy probable que en 18 meses, cuando no renueven el DED, sino que lo único que queda es el TPS. Ya veremos qué pasa, porque son medidas distintas a las cuales quizás algunas personas nada más se acogieron al DED y no al TPS, y al no tener que renovarlo, pues se pueden presentar circunstancias particulares anti-inmigración. Pero sí se pueden tener las dos medidas al mismo tiempo, si aún haya solicitado el permiso de trabajo para el DED, puede aplicar al TPS y, como les dice Diego, no aplicar al permiso de trabajo todavía, sino cuando esté por vencerse su permiso de trabajo del DED en sus momentos. Claro, es importante también que, como dijo Adriana, nosotros estimamos que es muy probable que lo que se vaya a extender sea el TPS y no el DED. Entonces, evidentemente que son 180 días que tienen para registrarse al TPS. Entonces, si son venezolanos, cumplen con los requisitos del TPS, entonces regístrense. Entonces, ahorita les vamos a contar un poco sobre cuáles son esos requisitos para poder registrarse al TPS y cuáles son algunas de las limitaciones que podrían tener si son venezolanos y han tenido residencia extendida en algún otro lugar. Exactamente. Entonces, ahora creo que hablar bastante sobre los requisitos para el TPS es importante porque existen ciertos puntos que pueden generarle duda a inmigración en cuanto a las posibilidades de ustedes de aplicar al TPS. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco sobre los requisitos del TPS para aplicar al TPS. Primero, haber entrado a Estados Unidos antes o el 8 de marzo. Después, permanecer en Estados Unidos a partir de esa fecha hasta que su aplicación sea aprobada y su permiso de viaje sea aprobado si aplicará eso. Siguiente requisito es ser venezolano, por supuesto. Si no eres venezolano, nacionalidad venezolana, no podrás aplicar. Esto quiere decir que hayas podido ser residente toda tu vida en Venezuela, pero nunca hayas obtenido la nacionalidad, esta medida no te aplicaría a ti, no te beneficiaría, ¿okay? A menos que seas stateless, pero las personas que son stateless son las personas que no tienen estado. Entonces, por ejemplo, los palestinos donde no tienen estado. Exacto. Entonces, un palestino que haya residido en Venezuela toda su vida al ser stateless tendría que estar aquí. Tendría que estar acá, claro. Lo tendría cual que ser bastante difícil. Súper difícil, pero bueno, quizás alguien viendo el video es stateless y residió en Venezuela todo ese tiempo antes de venirse a Estados Unidos. Exactamente. Entonces la mayor de las preguntas surge es: ¿qué pasa si tengo una doble nacionalidad? ¿Qué pasa si viví en Venezuela pero después viví en otro país y después me vine a Estados Unidos antes de que saliera esta medida de protección? Si tienes doble nacionalidad y solamente has vivido en Venezuela, no vas a tener ningún problema. Lo que tienes que demostrar es que Venezuela es tu país de residencia, demostrado con documentos que tengas relaciones con Venezuela, si tienes una casa, si tienes a tu familia allá, una declaración jurada incluso es suficiente para decir que Venezuela es tu país. ¿Por qué esto es importante? Porque los formularios lo piden. Los formularios para aplicar al TPS, que es la 821, pregunta todos los países que usted haya visitado antes de entrar a Estados Unidos y en qué estatus lo hizo. Y dice todos, en cualquier momento, ever. No es los últimos que haya visitado hace 5 años, es todos y en qué cualidad lo hizo. ¿Okay? Claro, y esa parte del estatus que menciona Adriana es muy importante, porque cuando a una persona le hacen una oferta de permanencia, y es lo que dice la jurisprudencia, en muchos casos, claro, nosotros hemos discutido esto
con colegas, personas en el mundo político, y se entiende que bueno, el TPS de los venezolanos es el TPS de los venezolanos y es diferente, y va a haber cuestiones que se van a tener que litigar porque las razones por las cuales un venezolano solicita otra nacionalidad o tuvo que solicitar otra nacionalidad son muy diferentes, pero el estatus con el que la persona estuvo en el otro país es muy importante, porque si la persona no tuvo una oferta de permanencia en ese país antes de entrar y calificar con todos los demás requisitos del TPS, entonces igualmente es muy posible que le otorguen su TPS, pero si la persona tenía una residencia permanente en otro país y estuvo viviendo en ese país por muchos años antes de entrar a Estados Unidos y se vino de vacaciones en noviembre y entró dentro de los supuestos de TPS, entonces ya la cuestión puede ser un poco más difícil, porque la persona estaba en un estado de asentamiento, asentada firmemente en un tercer país. Entonces ahí es donde las similitudes de las restricciones entre el TPS y el asilo tienen cierta similitud, donde si una persona estuvo firmemente asentada en un tercer país antes de entrar a Estados Unidos, entonces es posible que determine el Departamento de Inmigración que no son elegibles para TPS con base en ese asentamiento firme en un tercer país. Entonces, hay algunas circunstancias en las que las personas tienen este tipo de casos atípicos, y atípicos entre comillas porque son bastante comunes, por lo menos lo serán entre los venezolanos. Es importante que coordinen con abogados, establezcan una estrategia para presentar su caso lo más firme posible, de manera que tengan las pruebas suficientes para demostrar que sí, usted tiene una doble nacionalidad, Venezuela siempre ha sido su país de residencia, por ejemplo. O si usted en algún momento trabajó en otro país y simplemente tuvo una visa de trabajo, se puede argumentar que Venezuela seguiría siendo el país en el que si usted no estuviera aquí y no tuviera el TPS, tendría que regresar a vivir. Entonces, volviendo otra vez a los beneficios que otorga el TPS a los venezolanos, como dijimos, un estatus migratorio temporal que les va a permitir quedarse aquí a los Estados Unidos mientras su aplicación sea aprobada. Pero es importante que sepan que no otorga una residencia permanente, ni tiene un camino para una residencia permanente. Es algo temporal. ¿Qué quiere decir eso? Que usted deberá buscar otros caminos u otras vías para aplicar a esa residencia temporal si es lo que usted quisiera obtener aquí dentro de los Estados Unidos. Si su intención es solamente quedarse mientras las circunstancias en Venezuela que dan motivo al TPS estén así, entonces usted no tendrá que preocuparse por eso. Claro, inclusive una pregunta que surge mucho y que ha surgido mucho desde que dictan el TPS es aquellas personas que tienen un asilo pendiente o que tienen una petición basada en empleo pendiente. Si se deben registrar a TPS, y nuestra recomendación ha sido, por supuesto, regístrense para el TPS, porque el TPS, si les niegan el asilo, si algo sale mal, si la petición familiar no procede, si la petición de empleo se cae porque la compañía no cumplió con la capacidad de pago, entonces ustedes pueden estar protegidos por el TPS mientras buscan alguna otra opción que les dé el camino a esa residencia permanente. Esa pregunta de si lleva la residencia permanente o no es importantísima, porque en realidad es muy muy importante que las personas entiendan que el estatus es temporal y que aún no existe, a pesar de que se están discutiendo en algunas reformas migratorias, no existe hoy en día un camino que lleve a una persona de TPS a residencia permanente. Y si usted quiere estar en Estados Unidos, quiere trabajar, quiere formalizar sus relaciones, siempre tiene que apuntar a la residencia permanente. Entonces, mientras está en TPS, tratar de conseguir una petición basada en empleo, ver si califica para algún otro tipo de solicitud para conseguir esa residencia permanente. ¿Cuándo debemos aplicar entonces al TPS? El TPS debemos aplicar antes del 5 de septiembre. Recuerden que el 5 de septiembre es domingo, entonces aplicar con el suficiente tiempo para que su aplicación sea recibida a tiempo. Si su aplicación no es recibida a tiempo, simplemente usted quedará fuera de esta medida de protección. Es así. Entonces, bueno, importante, si tienen preguntas, cualquier comentario, por favor, escríbanos support@bbalawgroup.com. Nuestro website es bbalawgroup.com. Estamos a la orden para cualquier pregunta que tengan. ¿Cuánto tiempo se va a tardar Inmigración en responder este tipo de solicitudes? Nuestro estimado es de 3 a 6 meses con base a lo que toma Inmigración en responder solicitudes similares. No sabemos si esto se vaya a tardar más.
Actualmente se estima que cerca de 320.000 personas se pueden ver beneficiadas por el TPS. Esto es una carga que, digamos, inmigración no venía trabajando desde antes, entonces no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo puede tardar inmigración. Lo que sí tiene que esperar es que una vez que usted envíe su aplicación, usted va a recibir un acuse de recibo diciendo que su aplicación fue recibida. Eso es importante, sepa que usted va a recibir eso. A partir de ahí, usted ya está amparado mientras su petición está pendiente. Claro, importante también que una vez que otorguen ese TPS, esto es muy, muy importante, cada vez que renueven ese TPS, la persona protegida por el TPS se tiene que volver a registrar. Entonces tienes que volver a enviar esos formularios, volver a pedir esos permisos de trabajo cada vez que renueven el TPS. El TPS ahorita lo otorgaron por 18 meses. Si lo renuevan, estimamos que será por 18 meses otra vez, pero si las situaciones en Venezuela cambian, es posible que no lo renueven. Pero es importante que sepan que no es una vez que se pide, sino que cada vez que renuevan el TPS, entonces usted tiene que volver a pedir el registro, volver a pedir el permiso de trabajo. Claro, es importante, como dijimos anteriormente, que si ustedes están solicitando una extensión del permiso de trabajo y es en la misma categoría, hay una extensión de facto de 180 días con el acuse de recibo de esa solicitud de permiso de trabajo. Ahora, ¿qué cosas puede solicitar junto con su aplicación al TPS? Que ya lo hemos mencionado, pero es importante que lo reiteremos. La aplicación del TPS es una forma que se llama la I-821. ¿Okay? El formulario I-821 es su aplicación o registro al TPS. Conjuntamente con esta aplicación, usted puede presentar una solicitud para un permiso de trabajo temporal y una solicitud para un permiso de viaje. ¿Okay? Esas formas son la I-765 y la I-131. Estas formas las puede solicitar conjuntamente o puede esperar después de que su TPS esté aprobado a aplicar a estos dos requisitos. ¿Y por qué puede ser que usted quiera hacer esa vía? Porque los costos que tiene el TPS, nada más la aplicación del TPS, son bastante inferiores a los que tiene la aplicación para el permiso de trabajo y el permiso de viaje. Entonces, de acuerdo a sus circunstancias económicas e incluso al estatus en el que usted está actualmente, puede no interesarle aplicar el permiso de trabajo todavía. Eso que dice Adriana ahorita también es muy importante, porque una pregunta que surge a menudo es: ¿puedo pedir TPS con permiso de trabajo y mantener mi visa F de estudiante? Para poder trabajar con el TPS, si tenían un estatus de no inmigrante previo a pedir el TPS, el trabajar tiene que ser acorde entonces a esa otra visa que tenían, porque si tienes una visa de estudiante y pides el permiso de trabajo de TPS y empiezas a trabajar con TPS, entonces estás rompiendo las condiciones de tu visa de estudiante, por lo tanto hay una renuncia a tu visa de estudiante. Tendrías que estudiar y trabajar con tu estatus de TPS y renunciar a tu visa de estudiante. Y eso es importante porque muchas universidades no permiten que un estudiante estudie con TPS. ¿Okay? Requieren que personas extranjeras estén con su F1. Entonces, antes de abandonar su F1, aunque quisieran seguir trabajando, hablen con su instituto, verifiquen que se pueda hacer esa vía, porque no solamente implicaría una violación de su estatus en cuanto a trabajar sin poder tener derecho a trabajar, porque la F1 tiene unas limitaciones específicas en cuanto al trabajo, sino que también podría implicar que usted no pueda seguir sus cursos, ¿ok? Otra manera de verlo, que también es quizás conservadora, es que si usted está con una F1, trabaje con su F1 conforme a lo que le da la F1, un OPT, el permiso para trabajar dentro de la universidad, y que se espere una vez que usted ya no tenga ese estatus F1, que haya pasado ese tiempo para aplicar al permiso de trabajo. No así para el TPS. Al TPS se puede aplicar sin necesidad de aplicar al permiso de trabajo. Exactamente, ¿okay? Exactamente. Entonces, esto es importante. Igual es importante, y quizás es algo que la gente no habla mucho, es con las visas de turista. Si usted acaba de entrar a Estados Unidos, si usted entró con la intención de, digamos, ir a Disney, su intención era ir a Disney y debería mantener esa intención de ser turista por un cierto tiempo para que inmigración no entienda que usted entró aquí con la intención de trabajar directamente. Y eso es algo que puede ser bastante delicado más adelante cuando apliquen una residencia u otro proceso. Si usted entró aquí, ¿con qué intención entró? Que es al final lo que la inmigración le importa. ¿Con qué intención usted entró al momento que presentó por primera vez en el aeropuerto en Estados Unidos? ¿Okay? En esos casos, contáctenos o contacte a un abogado, porque pueden haber cosas que, si bien ahorita no parezcan importantes, puedan perjudicar o puedan afectar sus procesos futuros. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esperemos que le haya sido útil esta conversación sobre TPS. Si tienen cualquier pregunta, por favor, contáctenos a support@bbalawgroup.com. Eso es
support@bbalawgroup.com. Muchas gracias.